Hola a todos y bienvenidos un día más a Clase con Nuria. Hoy vamos a ver cuáles son las fórmulas más importantes de disoluciones y cómo calcular la pureza de distintos reactivos. Por aquí os he puesto algunas de las formas de dar las concentraciones de las disoluciones. Tenemos un vídeo anterior que os dejaré por aquí, en el que os contaba las fórmulas de concentración más sencillas, las que se dan en los primeros cursos de física y química. Este vídeo ya es un poquito para los cursos más avanzados. En las fórmulas del vídeo anterior os hablaba del porcentaje en masa, del porcentaje en volumen y de los gramos partido por litro. Pero aquí me quiero centrar en las nuevas fórmulas para dar la concentración de los solutos que tenemos. Os hago un breve repaso de lo que era una disolución. Una disolución está formada por soluto o varios solutos y disolvente. Y la forma de identificar qué es cada cosa es que el soluto siempre es lo que está en menor cantidad. Por lo tanto, vamos a tener una mezcla en la que tendremos algo en mayor cantidad, que será el disolvente, y luego tendremos algo en una menor cantidad o varias cosas en menor cantidad que lo anterior, que será ese soluto o esos solutos que forman la disolución. Y por lo tanto, la disolución siempre va a ser la suma del soluto o los solutos que tengamos más el disolvente. Dicho esto, la primera fórmula que tenéis aquí, la de la molaridad, que se representa con una M mayúscula, me atrevería a decir que es la fórmula más importante porque es la fórmula que más se suele utilizar para dar las concentraciones de las distintas disoluciones. Esta molaridad se calcula haciendo los moles de soluto entre los litros de disolución. En muchos ejemplos de esta fórmula vais a ver volumen de disolución, pero es muy importante que ese volumen lo deis expresado en litros. Si no, ya no tendríamos la molaridad, sino algo parecido, pero que no es estrictamente la molaridad. Otra fórmula también importante, aunque no se utiliza tanto, es la molalidad, que parece lo mismo pero no lo es. Esto es molaridad con R y esto es molalidad con L. Y su representación es también una M, pero en este caso minúscula, para no equivocarnos, ¿vale? La mayúscula es molaridad y la minúscula molalidad. Esta molalidad se calcula haciendo los moles de soluto entre la masa del disolvente, y esta masa es muy importante que la pongáis en kilos. Así que la diferencia entre estas dos es cómo medimos el denominador, porque aquí es volumen y aquí es masa, y además en este caso es disolución, es decir, disolvente más soluto, pero en este caso es únicamente disolvente, no toda la disolución. Solo tienes que poner la masa del disolvente, así que son las dos diferencias más importantes. Y por último tenemos la fracción molar, que esta se utiliza en un tipo de ejercicios más concreto que ya veremos más adelante, pero ya os avanzo de qué se trata. La fracción molar siempre se calcula de un soluto y por lo tanto se hace poniendo los moles de soluto entre los moles de la disolución, es decir, los moles de la sustancia de la que yo estoy calculando su fracción molar, dividido entre el total de moles que tenga presente la disolución. Además, tenemos también esta fórmula, que esta fórmula ya la vimos en el vídeo anterior que os he comentado antes. Es una de las fórmulas que vemos nada más empezar a utilizar disoluciones en los primeros cursos de física y química. Y se trata de hacer los gramos de soluto, es decir, la masa del soluto en gramos, entre los litros de disolución, es decir, el volumen de la disolución medido en litros. Es una fórmula también que se utiliza mucho, así que es importante que recordemos, aparte de las nuevas, esta. Pero en el vídeo anterior también os hablaba de otras dos fórmulas que también son importantes, el porcentaje en masa y el porcentaje en volumen. Lo que pasa que en este tipo de cursos vamos a utilizar esos porcentajes para calcular la pureza mucho más que para calcular como tal concentraciones. Al final son cosas que se parecen mucho, pero es importante que veamos cómo se calcula la pureza de distintos reactivos. Así que vamos a verlo. Vamos a ver qué es esto de la pureza con este ejemplo. Me dicen que tenemos 50 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico, pero esta disolución tiene una pureza en masa del 75% y además me dan la densidad de la disolución. Lo que me preguntan es que cuántos gramos de ácido clorhídrico puros tenemos en esta disolución. En los problemas normalmente no me preguntan este tipo de cosas porque se suelen utilizar en problemas que ya haya que hacer más cálculos sobre disoluciones y estequiometría que veremos más adelante. Así que esto lo vamos a hacer únicamente para practicar y para que veáis que si conseguimos los gramos puros, a partir de ahí ya podemos hacer todo el resto de cálculos estequiométricos como lo que vimos
en un problema anterior, que también os dejaré por aquí, que practicamos un poquito los cálculos estequiométricos, aunque no eran de problemas de disoluciones. Eso lo veremos en vídeos posteriores. Así que, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que quiero que sepáis es que muchas veces esto, en vez de darme el dato así y decirme que tengo un 75% de pureza en masa, me dicen que tengo un ácido impuro o un ácido comercial con un porcentaje de tanto. Bueno, eso significa lo mismo. Siempre que me digan que tengo una disolución comercial con un porcentaje de tanto, significa que ese porcentaje es de pureza, porque al ser comercial no es completamente puro, tiene algo de impurezas. Pero en este caso sí que me están diciendo claramente que es un 75% de pureza en masa. Es importante lo de la pureza en masa o en volumen, porque en función de eso podremos calcular directamente la masa pura que tiene o el volumen puro que tiene. En este caso me están dando la pureza en masa, pero el dato que a mí me dan es en volumen. Yo lo que tengo son 50 mililitros de disolución. Así que para utilizar el dato de la pureza y poder calcular cuánta cantidad de ácido clorhídrico puro tengo, lo que tengo que hacer es transformar este volumen en masa. Y para eso tenemos la densidad. La densidad son gramos partido centímetro cúbico. Es una magnitud que me permite cambiar de masa a volumen y de volumen a masa. Lo que nos dice esto es que un centímetro cúbico, una unidad de lo que tengamos en el denominador, es igual a esta cantidad de masa. Así que en este caso concreto me está diciendo que 1,5 gramos de disolución es lo mismo que un centímetro cúbico. Así que vamos a pasar los mililitros a centímetros cúbicos. Pero como sabemos, un mililitro y un centímetro cúbico son lo mismo. Por lo tanto, podemos poner aquí que 50 mililitros es lo mismo que 50 centímetros cúbicos. Y ahora con los factores de conversión, como sabemos cuántos centímetros cúbicos y cuántos gramos tenemos, podemos poner centímetros cúbicos que tenemos arriba, pues los vamos a poner abajo. Y los gramos, que es lo que queremos, lo vamos a poner arriba. Y fijándonos muy bien en la densidad, tenemos que saber que 1,5 gramos es lo mismo que un centímetro cúbico. Ahora únicamente tachamos las unidades y hacemos esta operación. Lo que nos da 75 gramos de disolución de HCl. Como he puesto disolución, ya tengo que saber que se trata de la parte impura, porque es la misma disolución que teníamos. Lo único que he hecho es transformar el dato de volumen en dato de masa para poder utilizar la pureza. ¿Y qué es esto de la pureza? Bueno, pues como vemos es un porcentaje. Lo que quiere decir esto es que en 100 gramos de disolución, lo que realmente tengo son 75 gramos de HCl. Por lo tanto, por cada 100 gramos de disolución voy a tener únicamente 75 gramos puros de HCl. Así que con un factor de conversión podemos convertir los gramos impuros o los gramos de disolución en gramos puros. 75 gramos impuros, vamos a ponerlo así para no confundirnos, multiplicado por, aquí tenemos que poner los gramos impuros y aquí los gramos puros. Y como os he dicho antes, tenemos que tener en cuenta esto, que siempre el 100 van a ser los gramos impuros. Por lo tanto, el 100 va a ir aquí. Y el porcentaje que me dé va a ir en la parte pura. Por lo tanto, aquí va a ir un 75. Ahora tachamos las unidades de impuros e impuros y hacemos esta operación. 75 por 75 dividido entre 100, lo que nos quedan 56,25 gramos puros de HCl. Así que ya hemos visto que utilizando la densidad, que es un dato muy importante, y con la pureza que me daba el problema, podemos sacar cuántos gramos puros tenemos del soluto principal de nuestra disolución. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos el próximo día en Clase con Nuria.